Bueno, familia, en esta hermosa tarde que nos regala nuestro Padre, vamos a dar inicio a este estudio. Las veces que yo he tenido la oportunidad de leer este tema que nos dio nuestro Señor Yeshua, Cristo Jesús, sobre de que seamos luz. Claro que en un principio cuando uno viene y empieza a leer las escrituras es como que uno pues no lo entiende muy bien, ¿verdad? Pero conforme va pasando mucho el tiempo, uno lo empieza a mirar como algo tan fácil de entender, ¿verdad? Porque qué difícil es entender que nos esté pidiendo sean luz, ¿verdad? De alguna manera entendemos a una simple oída de escuchar la palabra sean luz, es de que seamos personas de bien, ¿verdad? Es lo primero que viene a nuestra mente. Siento que es un tema muy fácil de digerir, de entender, pero a la vez es algo de difícil de poner por obra o de llevar a cabo. Es lo que siento yo, porque de alguna manera, inconscientemente, cuando nos encontramos en diferentes circunstancias, como que a veces, inconscientemente, ya sea por diferentes condiciones, el temor al que dirán o me quiere dar el ejemplo a mí, que puede pensar algunas personas o se creen muy santos o X motivo, ya no se nos pone esa posibilidad de que seamos luz y al contrario, mostramos todo lo contrario y realmente no estamos siendo luz. Es un tema bien fácil de entender, pero pienso yo que es difícil de llevar a cabo. Y la razón por la que estoy trayendo este tema es porque desde la última vez que el Señor me habló, apártate del mal, eso fue un sábado, en marzo 26, y ya a los 2 días Él me volvió a hablar y fue que escuché muy clarito cuando estaba dormida y creo que apenas acababa de despertar y lo escuché que Él me dijo, sean luz. Y cuando me dijo, sean luz, en mi corazón yo sentí que no solamente se estaba refiriendo a que yo sea luz, sino que todos nosotros seamos luz. O sea, yo y mi familia, pues tanto yo como mi esposo, mis hijos, que seamos luz. Y es la razón por la que estoy trayendo este tema para enseñarles a mis hijos y junto conmigo, claro, yo también estoy tomando el consejo. El Señor a mí también me está enseñando a que seamos luz. Y vamos a su palabra, Mateo 5, 14, 16, y así nos dice la palabra de nuestro Dios. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y Él lo que nos está pidiendo aquí es que seamos la luz del mundo, ¿verdad? Y primeramente sabemos que todos entendemos lo que es luz, ¿verdad? Pero como quiera, busqué el significado en el libro Strong de la palabra luz y la palabra 54-57 en griego viene siendo phos, que viene siendo luz en griego. Y el significado que me da el diccionario es luminosidad, o sea, que ilumina, ¿verdad? Que irradia luz. Y hace comparación con la palabra 53:16, que quiere decir faino en griego y que quiere decir iluminar, brillar, mostrar. Lo que nuestro Dios nos está pidiendo es que nosotros iluminemos, que de alguna manera irradiemos luz, ¿verdad? Pero luz, sabemos que de cosas bien, ¿verdad? De verdad, que podamos inspirar a otras personas hacia el bien. Y que los significados que tiene es que quiere decir alumbrar, resplandecer. Quiere decir
En la palabra 5346, que es femi en griego, quiere decir mostrar o dar a conocer los pensamientos de uno. Quiere decir también hablar, decir. O sea que yo estoy entendiendo que lo que nuestro Dios nos está pidiendo es que alumbremos, que resplandezcamos con nuestra forma de vivir, ¿verdad? Nuestras actitudes, o sea, con nuestro testimonio. Y también que demos, que mostremos, pues, y que demos a conocer los pensamientos de uno. Pero esos pensamientos son los pensamientos que Dios ya ha puesto en nuestra mente, ¿verdad? Cuando nosotros hemos venido a llenarnos de su palabra, ya nuestros pensamientos de la manera que nosotros pensábamos ya son quitados y son reemplazados con los pensamientos de Dios. Y eso es lo que nos está pidiendo. Tenemos que dar a conocer los pensamientos de uno, pero son los pensamientos, la mente de Cristo en nosotros ahora, ¿verdad? De la manera como Él nos enseña ya en su palabra, ¿verdad? Es dar a conocer esos pensamientos, no ocultarlos, no quedarnos callados, sino que es hablar o decir. Es lo que me muestra el diccionario, en el diccionario Strong, sobre la palabra luz. Y más o menos, ya con estos significados que les he mencionado, nos damos una idea, ¿verdad? De lo que Él quiere, que resplandezcamos, que alumbremos, que mostremos esa luz que Él quiere que el mundo vea, ¿verdad? Porque nos está diciendo que somos la luz del mundo, que demos a conocer los pensamientos, o sea, pero pues son los pensamientos, yo lo tomo como que de Él, pues los pensamientos que su palabra que Él ya ha puesto en nosotros, que los demos a conocer, que hablemos, que no nos quedemos callados, ¿verdad? Y luego su palabra nos dice, una ciudad asentada sobre un monte, dice, no se puede esconder. Y yo lo busqué también en el diccionario Strong y es la palabra 3735, que es oros en griego. Y prácticamente lo que es una montaña, como levantándose sobre la llanura, es lo que me mostró el diccionario, que es una montaña, monte, olivos. Y sabemos que cuando una ciudad está situada sobre una montaña, pues una montaña siempre es algo elevado, ¿verdad? Algo alto. Y es imposible que esa ciudad se esconda arriba de esa montaña. Es visible aún cuando venimos en un camino de muy lejos. Como está en alta la montaña, es difícil que se pueda ocultar. Y aquí tengo una foto, miren, más o menos como para que se den una idea. Alcanzan a mirar que es como una montaña medio elevada y hay una ciudad sobre la montaña esta, sobre este monte. Y es por eso que Cristo nos está diciendo una ciudad asentada, o sea que está situada sobre una montaña, sobre un monte alto. Es difícil que pueda esconderse. ¿Cómo se va a esconder esa ciudad? Es imposible porque está en alto, ¿verdad? Y aún a lo lejos es visible, todo el mundo la puede mirar. Por eso que está poniendo el ejemplo de esta ciudad, porque está diciendo que es imposible que esta ciudad sobre esa montaña no se pueda esconder. Por eso Él nos está pidiendo que nuestra luz, que nosotros así seamos luz también en el mundo, ¿verdad? Y poner ejemplo que esa ciudad sobre esa montaña no se puede esconder, nos está diciendo. Y si vamos a su palabra en Proverbios 4:18, Él está diciendo que la senda de los justos es como la luz de la aurora, nos dice Proverbios 4:18. Dice que va en aumento hasta que el día es perfecto, dice. Y en Juan 8:12 nos dice, otra vez dice Yeshua, Jesús, les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, dice. Eso se lo estaba diciendo a sus discípulos. El que me sigue no andará en tinieblas, dice, sino que tendrá la luz de la vida. O sea, que el que lo siga a Él, pues a Cristo, dice, nos está enseñando que vamos a tener la luz de la vida. No vamos a andar en tinieblas y pues andar en tinieblas es caminar en nuestras propias ideas, en nuestro propio pensamiento, que aunque andemos actuando mal, pero en nuestra propia opinión pensamos que andamos bien o lo que practicamos o lo que hacemos, a nuestro parecer no nos parece que es malo, ¿verdad? Pero Él dice que si le seguimos a Él, ¿y qué es seguirle a Él? Pues claro, es tener una relación con Él, es orar, es buscarlo, es leer su palabra
Y si nosotros estamos haciendo eso, llenándonos de su palabra, conociendo cuál es la voluntad de Él para nuestras vidas, dice, si me siguen, dice, de esta manera, dice, no van a andar en tinieblas, dice, sino que van a tener la luz de la vida. La luz de la vida, porque vamos a saber por dónde conducirnos, ¿verdad? Qué decisiones tomar, qué hacer, qué no hacer, que vamos a conocer qué aprueba a Dios, qué desaprueba a Dios, qué cosas son de alguna manera pecado para Él, qué es lo que Él ve como pecado, ¿verdad? Y vamos a ir conociéndole más y por supuesto vamos a tener la luz de la vida, pues vamos a caminar en luz en este mundo y no vamos a andar en tinieblas. Filipenses 2:15 nos dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, dice, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna. Fíjese qué es lo que está pidiendo Dios de nosotros, que andemos irreprensibles, dice, y sencillos, para que seamos hijos de Él, hijos de Dios, dice, sin mancha. Que nos está demandando Dios aquí, que andemos como hijos de Él, como hijos de Dios, dice, sin mancha. ¿Qué quiere decir sin mancha? Sin mancha de ningún pecado, o sea, que ningún pecado esté morando en nosotros, ¿verdad? Claro que sabemos que de un principio que venimos a Cristo no somos perfectos de la noche a la mañana, no alcanzamos la perfección de la noche a la mañana, sino que es un continuo crecimiento día con día, mes con mes, año con año. Es que Él nos va mostrando, ¿verdad? Lo bueno, lo malo, nos vamos despojando de lo malo, vamos creciendo y cada vez vamos siendo mejores personas. Pero ese es el fin al que Dios nos quiere llevar, a que seamos hijos de Dios sin mancha, dice, en medio de una generación maligna, porque vivimos una generación que cada vez hay más maldad en este mundo, es una generación maligna y perversa, nos dice la palabra de Dios, en medio de la cual nosotros resplandezcamos. Él lo que quiere que en medio de esta generación maligna y perversa nosotros resplandezcamos como luminares en el mundo, que seamos esa esperanza, esa luz para de alguna manera encaminar a otros, ¿verdad? A que vengan al conocimiento de Dios, al que vengan al conocimiento de su palabra y para que después también ellos puedan ser luz en este mundo, ¿verdad? Ese es el propósito de Dios, de que va formando en uno, al hacer uno esa luz para que nosotros alumbremos a otros y después esas personas también sean luz y así es como va creciendo el reino de Dios, ¿verdad? Que cada quien va siendo luz para de alguna manera atraer a otros y que también después ellos también puedan ser luz en este mundo también. Y luego su palabra, el siguiente versículo nos habla, ni se enciende una luz, dice, y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, dice, y alumbra a todos los que están en casa. Y tuve curiosidad de lo que quería decir la palabra almud. Siempre he leído mucho este versículo y nunca había sabido lo que era un almud y me puse a buscarlo. Y me fui al diccionario Strong y viene siendo la palabra modios en griego. Es la palabra número 3426. Y lo que es una cierta medida, dice, para aridos. Es la cantidad o el utensilio. Y prácticamente lo que es un cajón de madera, este almud, que se usa como patrón. En la antigüedad era una unidad de medida que daba la capacidad de cierta medida para medir granos o otros materiales. Y yo aquí tengo una foto, fíjense, del almud, miren, alcanzan a mirarla. Es una caja de madera que este cajón ya tiene cierta medida, no sé qué medida será, pero ya era cierta medida y de alguna manera yo creo que si querían vender un cierto grano o algún producto y la gente compraba ya la medida, ya nada más llenaban todo este cajón y esa es la medida que se les daba por tal precio, pues por un precio. Imagino que si las personas querían 2 almudes, pues se les llenaba 2 veces y se les daba el doble, pues y ya pagaban por la medida.
que fuera el costo pues de la medida de ese almud. Y esto es lo que es un almud, es un cajón de madera. Y eso es lo que nos está diciendo Cristo. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. O sea que nadie agarra una luz o enciende una vela y no se va a poner debajo de uno de estos cajones. Porque estamos viendo que el cajón es madera ya bien gruesa y si se pone la luz debajo de ese cajón, pues lógico no va a alusar a nadie. Por eso nos estaba poniendo ese ejemplo, que no se enciende una luz y se pone debajo de un almud, o sea, debajo de ese cajón, sino sobre el candelero, dice. O sea, la luz se pone sobre el candelero y aquí tenemos una foto sobre el candelero. Sino que la luz se pone en el candelero, dice, para que aluce a todos, dice, los que están en casa. Y así alumbra, dice su palabra, a todos los que están en casa. El candelero, pues, lo busqué también en el Strong y en griego es la palabra tutnia, que pues prácticamente es lo mismo, candelero, es un candelabro. Es un utensilio para sujetar y mantener derecha una vela o candela, dice, que consiste en un cilindro pequeño hueco donde se coloca la vela unido a un pie. Y esa es la enseñanza que él está dando, que quiere que nosotros seamos esa luz, ¿verdad? Y poner ejemplo que no se pone debajo del almud, sino sobre el candelero. Eso es lo que nos está diciendo, que nosotros no escondamos nuestra luz, no escondamos quiénes somos en Cristo, no escondamos lo que Él nos está enseñando de su palabra, ¿verdad? Lo que nosotros hemos aprendido, lo que es malo, lo que es bueno, que no callemos, que hablemos, que enseñemos, ¿verdad? Que cada vez que tengamos oportunidad seamos luz para algunas otras personas, porque a veces se han presentado oportunidades donde a veces las personas como que lo incitan a uno a hacer el mal y qué es lo que ha hecho uno a veces. Uno no corrige, uno no dice, no, eso que estás diciendo es malo, es pecado, sino que uno se queda callado. Y si nosotros nos quedamos callados, no estamos siendo luz. ¿Cómo les va a resplandecer a ellos y conocer las personas que lo que ellos están proponiendo a veces, que lo están incitando a uno hacia el mal, a hacer mal? Y si uno se queda calladito, ¿cómo van a conocer las personas o darse cuenta que lo que están proponiendo no es correcto si nosotros nos quedamos callados? Por eso no tenemos que tener pena, tenemos que ser luz, tenemos que hablar y decir, no, eso que estás diciendo es malo, no está bien, es pecado. Decir las cosas como son es pecado. Y decir, la palabra de Dios dice así, porque muchas veces cuando nosotros nomás decimos, no está bien, pero nosotros no mencionamos a veces la palabra de Dios, lo que está escrito en la palabra de Dios, las personas no le toman tanto poder porque creen que nada más es cosa de uno, que es idea de uno nada más y como que no tiene esa palabra tanto poder en sus mentes ni en sus vidas. En cambio, cuando uno cita la palabra de Dios, no, mira, pero la palabra de Dios dice así y así, eso como que ya se les va a quedar como más en sus corazones, en sus mentes, como una palabra más real y más viva, porque uno les va a decir así dice la palabra y esto dice la palabra. En cambio, si uno no menciona lo que dice la palabra, no causa ningún poder en sus vidas y lo toman como que nomás es idea de uno o como que es cosa de uno. Por eso uno todo el tiempo tiene que estar puesto para decir lo que está escrito y mencionarles así dice la Biblia, así dice la palabra, porque eso tiene más impacto en sus vidas. Porque ¿qué nos enseña la palabra de Dios? Que la palabra de Dios dice está viva, es viva y eficaz y pues hay vida en la palabra. Sabemos que es inspirada por el Espíritu Santo y por lo tanto hay poder en la palabra de Dios y a su tiempo hace lo que tiene que hacer en el corazón de las personas, ¿verdad? Por eso no podemos quedarnos callados, tenemos que hablar, tenemos que ser luz, como nos los está pidiendo nuestro Dios. De alguna manera yo lo tenía así como en mi mente de que teníamos que ser luz, pero nomás como de portarnos bien, o sea, nosotros, ser buenas personas, no pecar. Pero he aprendido algo nuevo con este estudio, que no podemos quedarnos callados, que tenemos que hablar. Aún eso también es lo que me ha enseñado a mí este estudio, que eso es ser luz también. O sea, no quedarnos callados y hablar. Y que es lo que nos dice la palabra, ¿verdad? Que si nosotros no hablamos, dice que las piedras hablarán por nosotros, ¿verdad? Claro que es la voluntad de Dios hablar, no quedarnos callados.
Tenemos que ser luz también tanto como nuestros testimonios, nuestro comportamiento, tanto en hablar también o sea, enseñar la palabra de Dios, ¿verdad? Enseñar lo que dice la palabra de Dios. Aunque sea algo corto, algún versículo, pero no quedarnos callados y hablar. Después Cristo sigue diciendo, bueno, voy a mencionar unos versículos donde Él dice que no se enciende una luz y se pone debajo de un almud, dice, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. En Marcos 4:21, Cristo también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud? O sea, para ponerla debajo de ese cajón, ¿verdad? Como ya miramos la fotografía ahí, que es una medida de un cajón de madera. Dice, o debajo de la cama, o se pone debajo de la cama la luz, dice. Y les hace una pregunta, ¿no es para ponerla en el candelero? Y también en Lucas 8:16 también es más o menos algo parecido también. Dice, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, dice, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero, dice, para que los que entran vean la luz, dice. Y en Lucas 11:33 dice, nadie pone en oculto la luz encendida. O sea que nadie oculta una luz cuando está encendida, pues. Dice, ni tampoco la pone debajo del almud, dice, sino en el candelero, dice, para que los que entran vean la luz, dice. Y a lo último es cuando él añade ya en el versículo, en la escritura esta de Mateos 14:16, dice, así alumbre vuestra luz, dice, delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Busqué la palabra obras en el diccionario Strong y es la palabra en griego ergon, es la palabra 2041, que es laborar como esfuerzo o como ocupación, es acto también. Es obra, acción, hacer, hecho. Lo que nos está diciendo entonces, que así alumbre vuestra luz delante de los hombres, dice, para que vean vuestras buenas obras, para que vean nuestros actos, pues, o sea, nuestro comportamiento, nuestras acciones, para que vean, pues, de alguna manera lo que hacemos, pues, y pues el hacer esto es hacia el bien, ¿verdad? Y dice, y glorifiquen. ¿Y para qué? Él quiere que vean nuestras buenas obras, los hombres, ¿verdad? Y aquí la misma palabra nos los responde. Para que glorifiquen, dice. Para que los hombres glorifiquen a vuestro Padre, dice, que está en los cielos. Él quiere que nosotros seamos luz, para que los hombres vean vuestras buenas obras y después que ellos mismos glorifiquen al Padre, ¿verdad? Que está en los cielos. La palabra glorificar es la palabra en griego doxazo, es la palabra 1392, que quiere decir glorioso. En una aplicación amplia es alabar, dar gloria, glorificar, glorioso, honrar. Y es lo que está diciendo, que seamos luz para que vean vuestras buenas obras, para que glorifiquen al Padre, ¿verdad? O sea, para que le den gloria, para que lo alaben, para que lo glorifiquen, para que le den honra, ¿verdad? Ese es el propósito por el que Él quiere que nuestras buenas obras sean vistas, para que el Padre sea glorificado. Y 1 Pedro 2:12 dice su palabra, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, dice, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, dice, al considerar vuestras buenas obras. Aquí nos está enseñando que mantengamos nuestra manera de vivir buena, ¿verdad? Nos conduzcamos bien, nos comportemos bien, o sea, pues que vean toda nuestra manera de vivir, que la vean buena, pues entre los gentiles, dice, pues vienen siendo los que no conocen de Dios todavía o que no caminan con Dios, ¿verdad? O que Cristo no es el Señor de sus vidas todavía, dice,
para que en lo que murmuran de vosotros, dice, como de malhechores, dice, como que nos tengan como que, no sé, de malhechores, nos está diciendo la palabra de Dios, porque muchas veces la misma palabra nos enseña. Yo leí en Proverbios que cuando una persona quiere vivir de una manera piadosa, como que uno no le va a caer bien a la gente, o sea, la gente nos va a odiar porque porque ven que queremos ser justos, que queremos caminar y hacerlo todo bien, todo correcto, queremos vivir en justicia, ¿verdad? Y eso a la gente le cae mal y por eso a uno le va a caer mal. Y hace tiempo lo leí. Y yo pienso que por eso aquí dice, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, porque a la gente nunca le va a agradar eso, siempre les vamos a caer mal. Y pues claro, van a murmurar contra nosotros, ¿verdad? Como de malhechores, dice. Pero dice que cuando Dios los visite a ellos, dice, en el día de la visitación, dice, ellos van a glorificar a Dios, dice, al considerar vuestras buenas obras. Entonces a lo mejor se van a dar cuenta que verdaderamente uno sí está queriendo vivir para Dios, agradar a Dios y que nos esforzamos y hacemos lo posible, ¿verdad? Así que dice, para que glorifiquen a Dios, dice, en el día de la visitación, yo me estoy imaginando que, pues, que cuando Dios los sea llamando a ellos también, cuando venga los visite a ellos también, porque llega el momento en que Dios va llamando a cada uno, ¿verdad? Y pues para que les sirvan también y así ellos se van a acordar, yo creo, y es cuando ya van a glorificar a Dios, dice, al acordarse pues a lo mejor de lo que uno les enseñaba, de lo que uno les hablaba o de lo que miraban en uno, ¿verdad? Que miraban vuestras buenas obras, entonces van a glorificar a Dios cuando ya Dios sea llamándolo a ellos también. Es lo que yo estoy entendiendo. Y en Mateo 9:8 nos dice la palabra, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, dice, que había dado tal potestad a los hombres. No me recuerdo muy bien, escribí esta escritura, pero no me recuerdo el contexto de la historia sobre este versículo, pero aquí está diciendo que la gente se maravilló, dice, al verlo y glorificó a Dios y eso es lo que quiere Dios, ¿verdad? Ser glorificado Él, porque sabemos que Él es el Dios todopoderoso que crió el cielo, la tierra y Él merece toda gloria, toda honra y Él es el único que merece ser glorificado siempre. Dice Juan 15:8 nos dice, en esto es glorificado mi Padre, hablando Cristo, en que llevéis mucho fruto, dice, y seáis así mis discípulos. Esa es una palabra que le estaba diciendo a sus discípulos y de igual manera es una palabra para nosotros también, que lo que quiere es que llevemos mucho fruto, o sea, buenas obras, y seáis así mis discípulos. Claro que Dios... Hay mucha escritura donde la escritura nos habla que quiere que llevemos mucho fruto, pero a veces como que hay un poco de confusión y que se piensa, no, que no tenemos que hacer nada, nomás eres salvo por pura gracia. Y se deja de un lado de que tenemos que tener obras también, pero a veces también como que sí se va mucho al extremo también. Pero hay mucha escritura que nos enseña que es la voluntad de Dios que quiere que llevemos mucho fruto. Porque también nos enseña que árbol que no dé fruto, dice, será cortado también y será echado al fuego, dice también su palabra. Y en esto es glorificado el Padre, dice Cristo, en que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos. Y 1 Corintios 14:25 nos dice, lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Se me hace que aquí está hablando en la escritura sobre, no estoy segura si son sobre personas que vienen y entran a una congregación, dice, y lo oculto de su corazón es manifiesto, dice. Y postrándose sobre el rostro, dice, adorará a Dios, dice, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros.
pues de alguna manera esa luz que está en nosotros, de la manera como nosotros nos conduzcamos y que obedezcamos al pie de la letra, ¿verdad? La palabra de Dios es como otros van a decir, no, pues este verdaderamente sí es de Dios, o sea, de la manera como habla, cómo se conduce, cómo se comporta, y es cuando verdaderamente Dios va a ser glorificado, ¿verdad? Primeramente, nosotros tenemos que ser ese ejemplo, tenemos que ser ese testimonio, tenemos que ser esa luz, ¿verdad? Para que los demás que la vean en nosotros van a decir, no, pues ese verdaderamente sí le sirvía a Dios y de esa manera la gente va a estar como quien dice, les va a agradar eso y van a decir, no, yo quiero tener lo que él tiene, lo que ella tiene, yo quiero llevar el estilo de vida que ellos llevan, ¿verdad? Porque las personas allá afuera, yo pienso que hay hambre, hay necesidad, la gente quiere un cambio en sus vidas, pero muchas veces por los testimonios de otras personas que no están siendo luz, pues la gente se desanima y yo pienso que como no están siendo luz, no son persuadidos a querer ellos desear más bien el estilo de vida que realmente Dios desea que llevemos, porque otros no están siendo buen testimonio. Pero yo pienso que cuando la gente vea buen testimonio de la manera como uno se comporta, vive, se conduce, eso la gente lo desea. Porque a mí me ha sucedido en mi vida que a veces yo he visto cosas buenas en las personas y como que eso a mí me inspira y yo quiero eso. Es como que a veces necesitamos como escuchar un testimonio de alguien y eso nos inspira a nosotros querer hacerlo también y muchas veces como que eso es lo que nos anima a veces, el escucharlo de alguien más, como que se queda muy impactado en nosotros y dice uno, yo quiero eso, dice uno. Y eso es lo que nos lleva a realmente a buscar verdaderamente de Dios y caminar del lado de Dios, caminar de su mano y querer ser luz. Pero cuando somos inspirados por otras personas, ese es mi sentir. Y pues realmente estos fueron todos los versículos de este estudio y siento que Dios nos está llamando a que seamos luz. Porque realmente bien clarito, yo lo escuché esa mañana, bien clarito, casi podría decir que fue audible, pero nos está llamando a que seamos luz, y para poder ser luz tenemos que buscar más de su presencia, más de su palabra, conocerlo más en su palabra, porque si no le conocemos nosotros mismos, ¿cómo vamos a hacer luz a los demás? Y esto fue lo que fue este estudio, mis hijos. Espero que Dios nos haya hablado en nuestros corazones, ¿verdad? Y podamos ser la luz que Él está demandando en nosotros que seamos. A mí también realmente, aunque muchas veces había leído estos versículos, me enseñó algo nuevo y claro, he tomado la enseñanza también para mí y he propuesto en mi corazón ser luz, la luz que Él quiere que realmente sea. Tanto como en mi manera de conducirme, como el hablar, no quedarme callado, no tener pena de demostrar que creemos en Yeshua, que creemos en Cristo y que le seguimos. Gloria a Dios por esa enseñanza y eso es todo. Amén.